Y yo voy a intentar sugerirte que la historia de Génesis no es solamente una historia acerca de cómo llegaron las cosas a existir, sino que Génesis es una predicación para cuando tu vida está en pedazos. Te lo vuelvo y te lo digo. Génesis capítulo 1 no es una historia sobre cómo las cosas llegaron a ser simplemente, sino que es una historia sobre qué hace Dios cuando te entregas a Él si tu vida está en pedazos. ¿Estás conmigo? Seguro que lo encontraste fácil esta vez el capítulo, ¿no? ¿Por qué no levantas tu mano derecha? Lo más alto que puedes le decimos: Señor, toca mi vida. Toca mi vida en esta noche, háblame. Gracias porque estoy en la iglesia, gracias porque tú me amas, gracias porque estás conmigo. Tócame allá donde nadie más me puede tocar, donde solo tú me puedes tocar, Señor. Amén. Y vamos a comenzar leyendo nada más el primer versiculito. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y con este versículo ya sabes de qué va a tratar el libro. El libro no trata acerca de qué le estaba pasando a Dios antes de crear el mundo. El libro no trata acerca de cómo fueron creados los ángeles. El libro trata acerca de lo que pasa abajo en la tierra. Sí, parece ser que al escritor de Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, no tiene mucho interés en contarte acerca de cuáles son las características de Dios antes de que Dios creara a los seres humanos, sino de hablar de esta habilidad que Dios tiene de crear cosas. Y dice: la tierra estaba sin orden y vacía. Esto es tremendamente importante. Esta historia tuvo la mayor expansión, su mayor estudio no lo tuvo en los años antes del exilio de Israel. Es en el tiempo del exilio de Israel cuando estas palabras se vuelven importantes. ¿Y por qué? Porque es en el exilio cuando tú necesitas un Dios que tiene la habilidad de crear cosas. Dios llama primero a Adán, lo vamos a ver muy pronto, ¿no? Y le dice: Adán, yo quiero trabajar contigo. Siempre que Dios quiere trabajar con alguien, le da una prueba. Esa prueba va a mostrar si van a poder trabajar juntos. Adán no quiere. Dios escoge otra familia, la familia de Noé, y le dice: esta es la prueba para ustedes. Multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y se acuerdan qué es lo que hacen los hijos de Noé? Hacen una torre, que es todo lo contrario a multiplicarse y llenar la tierra, ¿no? Y luego Dios tiene que tomar esta decisión. Ellos no quieren trabajar conmigo, me tengo que encontrar a otra persona. Y entonces Dios se encuentra a Abraham y también le pone una prueba. Siempre que Dios quiere usarte para algo, te pone una prueba. Siempre, para ver si quieres trabajar con Dios o no. Y entonces él determina que va a hacer lo que Dios le dice, a pesar de que parece una tontería. Él entrega a su hijo. Y es en ese capítulo en el que Dios le dice: Dios te manda a decir que va a confirmar todas las promesas que te ha hecho. Pasa que los hijos de Abraham no quieren trabajar con Dios como Abraham quiere trabajar con él. Y cuando los lleva a la tierra prometida, yo siempre lo digo así: si Dios te lleva a la tierra prometida, solo te quedas en la tierra prometida si obedeces a Dios. Y si no, Dios te saca de la tierra prometida. Y cuando estaban fuera de la tierra prometida en el exilio, necesitas a un Dios que sabe trabajar con esto. Dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y si tú estás en el exilio, estas son palabras que te identifican. Porque tu vida está desordenada, vacía, y necesitas a alguien que puede trabajar con eso. No sé si te acuerdas de lo que había pasado con la ley de Dios, con los primeros 5 libros del Antiguo Testamento en el tiempo de los reyes. ¿Alguien lo recuerda? Dice que en un momento Israel ha olvidado tanto su relación con Dios que alguien va por allá a reconstruir en los tiempos de Josías el templo, y alguien dice que nos hemos encontrado un libro, y se lo traen a él, y el tipo dice: wow, Dios está a punto de castigarnos. Así que estas palabras fueron olvidadas. Tan pronto llegaron a la tierra prometida, las olvidaron. Y cuando estaban en el exilio, se acordaron de que necesitaban a un Dios que podía crear cosas. Entonces esta es una predicación para ti si crees que tu vida está un poco en pedazos. Pero yo siempre lo digo: a Israel no le importan contar historias de cosas. A Israel les gusta predicar. Entonces, si tú estás en una muy mala situación y el libro comienza: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y ahora te cuentan cómo
y la tierra estaba sin orden y vacía. Es bien importante este punto, porque Dios tenía materia prima con la que trabajar. Obviamente, ¿quién creó la materia prima? Dios. Pero a la Biblia no le importa enfatizar eso. El énfasis está en que cuando Dios iba a comenzar a trabajar, ya tenía algo que estaba sin orden. Entonces, cuando Dios creó por primera vez todo, por así decirlo, lo dejó como con un defecto de fábrica, para luego Él poder comenzar a trabajar sobre ello. Dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y si tú estás en el exilio y la estás pasando muy mal, necesitas a alguien que tenga el poder de solo con su deseo poder hacer algo en tu vida. Simplemente con su deseo. Y viste que no nos cuentan cómo es que la palabra tiene poder. Y entonces no te cuentan nada. Esto es bien importante para ti, porque tú necesitas a alguien que tiene tanto poder que hace las cosas solo con hablar, solo porque quiere. Esto te tiene que recordar palabras en los evangelios cuando hay gente que se acerca a Jesús y le dice, si tú lo dices, será hecho. Cuando tú estás bien mal, necesitas a alguien tan poderoso como para, te lo voy a decir, yo sé que va a sonar mal, pero así me lo dijeron a mí y a mí también me sonó mal al principio. Alguien que pueda hacer algo como si estuviera haciendo magia, como que se la saca de la manga, como que dice, lo que yo voy a hacer, lo puedo hacer por los poderes que tengo, por quien yo soy, por las cosas que puedo hacer. Entonces dice, y te tiene que sorprender tremendamente, lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a esto que no te sorprende. Y Dios dijo, sea la luz, y dice, y hubo luz. Así que este Dios, por muy reventada que esté tu vida, si dijera una palabra, todo lo cambiaría. Sin más. Sin tener que colocar un esfuerzo extra, Él simplemente desea y habla y las cosas ocurren. Es impresionante este Dios. Y ahora te das cuenta de uno de los intereses de Génesis, contarte cómo es este Dios para que te enamores de Él. Y yo creo que todas nuestras vidas, o en este momento, o en nuestro futuro, o en nuestro pasado, califican para esta descripción. Y la tierra estaba sin orden y en tinieblas, pero Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Esto es para ti. Esto es para ti hoy. Es para que tú recuerdes lo que Dios puede hacer con tu vida en este momento. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y esto es bien importante si tú estás en el exilio. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a Babilonia, Babilonia tiene un panteón de dioses infinito. Y te dirían cosas como esta: la luz y las tinieblas, y el sol y la luna son dioses. Esos son los dioses que tú tienes que orar. Entonces, cuando tú estás en el exilio, la primera cosa que te quieren recordar es quién es el Dios de tu vida y quién es el Dios que puede crear todas las cosas. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre ella. ¿Nunca te sorprendió que la Biblia dice que hay aguas arriba y aguas abajo y aguas por debajo? Es interesante, ¿no? Pero si tú estás por allá hace, no sé, unos 3.000, 4.000 años y tú miras para el cielo, tú dices, parece que fuera otro océano. No es fácil que el Espíritu de Dios te lleve a esta conjetura, sobre todo cuando tú escuchas cosas como lo que ha pasado en el diluvio. El punto es que lo que está pasando ahí arriba es bien peligroso. Y si tú estuvieses traduciendo lo del hebreo, se traduciría de esta manera. Y Dios creó un domo entre lo que estaba allá arriba y lo que estaba acá abajo, y así separó las aguas de las aguas, porque tú necesitas protección. Este es un mundo tremendamente campesino. Todos somos campesinos cuando esto se hizo. Toda la gente es campesina. Y lo que Dios te quiere decir es, Él tiene control de lo que está pasando allá arriba para que no te destruya. Porque tú ves que viene agua y por supuesto que tú todavía no sabes cómo es que el agua se forma arriba. Tú simplemente estás diciendo que necesitas protección del agua que está allá arriba. Y llamó Dios la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y hubiera sido una mejor traducción, y llamó a ese domo protector cielo.
Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Y Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Y lo que está pasando acá es que simplemente Dios está diciendo que puedes tener seguridad de las cosas que Él crea, porque Dios sabe comenzar a dar orden a tu vida. Las cosas están mezcladas y el desorden está en la mezcla. Y Dios comienza a organizar. Y yo no sé si tú tienes este sentimiento a veces. Miras tu vida y dices, qué desorden he creado de mi vida. No sé ni cómo logré hacer de esto, de mi vida, algo tan horrible como lo que estoy viviendo hoy. En inglés la frase es what a mess. ¿Qué problema creé? Entonces te tiene que dar mucho consuelo que en el primer libro, en la primera página, Dios tiene poder ¿para qué? Para comenzar a separar y a organizar y a crear cosas que protegen tu vida y te separan de los riesgos y pone las cosas y hace que las cosas sean para que tú tengas un lugar donde vivir, tierra seca donde vivir. El punto es que tú levantas los ojos después de ver esto y decir, wow, Dios tiene la habilidad de organizar el problema que yo he creado. Y si tú viniste hoy a la iglesia diciendo, ojalá Dios me diese una palabra, esta es la que yo escogería de todas. Que Dios tiene una habilidad de organizar tu vida. Una habilidad de separar, organizar, sobre todo si tú tienes una habilidad de desorganizar tu vida. No sé si te interesa, pero te lo voy a contar. Los primeros 3 cosas que Dios crea van a ser llenadas con el segundo grupo de 3 cosas que Dios crea. Ese es el orden. Y esta sí te va a sorprender. Génesis tiene 2 historias de creación. En el capítulo 1 hay una historia, ¿cierto? Y en el capítulo 2 hay otra historia. ¿Por qué lo sabes? Porque en el capítulo Dios comienza, después de que ya nos dijo que todo había hecho, dice, y antes de que todo fuera creado, creó Dios al hombre. No solo eso, parece que el orden es el incorrecto, porque tú estabas leyendo el capítulo 1 y te dijeron que Dios crea al hombre al final, y en el capítulo 2 Dios crea al hombre primero que todo. Pero tú eres un lector de la Biblia muy ávido y esto no te sorprende. ¿Por qué no te sorprende? Porque tú sabes que a la Biblia le gusta contar las cosas muchas veces. ¿Cuántas veces tenemos la historia de los reyes? 2 veces, ¿cierto? No tenemos un solo profeta, sino que tenemos 3 profetas grandes, luego tenemos 12 profetas chiquitos. A la Biblia le gusta decirte las cosas muchas veces para que tú lo entiendas. ¿Cuántos evangelios tenemos? Bueno, tenemos 13 cartas de Pablo. Tenemos muchos libros para que tú puedas aprender la historia de muchas maneras. Por eso, el orden del capítulo 2 es totalmente diferente. Hay 2 maneras de hacer un disco. Esta se la escuché a alguien. Tú puedes contratar el estudio por una semana, porque ya tienes todo escrito, los músicos contratados, ya sabes todo lo que va a pasar. Vas una semana, el disco, un hit, disco platino y todo. O tú puedes hacer como hacen algunas bandas que dicen, contratar el estudio por 7 meses. Y vamos a entrar allá y vamos a crear las cosas como va llegando la inspiración. El primer capítulo de Génesis, Dios es como el artista que tiene todo preparado. Entonces nada más necesita una semana para crearlo todo. Tiene sus músicos y sabe todo lo que va a hacer. En el capítulo 2 es como si Dios hubiera tomado 6 meses. Las cosas no salen de la misma manera. Yo no sé si esta pregunta es importante para ti. Mucha gente en nuestro tiempo está en un debate sobre si estos 7 días son literales o no. ¿Son estos 7 días literales o no? ¿Es esto algo científico o no? Pero si tú quisieras contar la historia de la creación de una manera científica, no lo hubieras contado así. El punto de esta historia no es... Se necesitaría a Einstein para haber contado la historia científicamente. Lo que tú quieres es una predicación sobre cómo Dios creó las cosas y para qué las creó y cuáles son las habilidades de Dios sobre cómo las creó. De manera que si algún día te encontrás un fenómeno científico que contradice lo que está pasando acá, te relajas, ¿sí? Porque esto era más una parábola que la manera de un tipo por allá hace 3000 años de decirte cómo es que Dios crea las cosas y tiene el poder para recrear tu vida si está convertida en un desastre. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo?
Por eso el debate es más o menos así. ¿Será que estos son días de 24 horas o estos días se refieren a 1000 años? Porque para Dios un día son como 1000 años. Y arranca uno a revolear eso como el mejor, pero ninguna de las dos, ¿sí? Esta es una predicación sobre cómo Dios tuvo la habilidad de crearlo todo y sobre cómo Dios tiene la habilidad de seguirlo haciendo en tu vida. Esta predicación es para ti. Sí, si tú quieres saber cómo es que llegó la tierra a existir, no lees Génesis 1. Vas a la facultad en la Universidad de Caltech en California para hacerte el mejor biólogo o todo este tipo de cosas. ¿Sí me seguís? Sí. El punto de esta historia solo lo entendés teológicamente. Dios lo hizo todo en el principio. Le gusta trabajar con materia que viene destruida y tiene la habilidad de comenzar a darle orden a esa materia. ¿Sí me sigues? Versículo 14, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean para luminares en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Y esto pasa apenas en el tercer día. Y es bien importante que pase en el tercer día, porque como te dije, cuando tú estás en el exilio en Babilonia, te dicen lo siguiente, los dioses importantes son el sol y la luna. Pero no solo Dios no los crea de primero a esos dos, sino que los crea después. Entonces tú sabes que el sol y la luna son jugadores secundarios en la historia de Dios con esta humanidad. Es una manera de atacar a cualquier persona que quiera hacer de otro elemento de la humanidad o de nuestro panorama un Dios. Que esto no aparezca en el principio, sino luego, es una manera del texto de atacar los dioses paganos. Y si tú estás en Babilonia, esto es tremendamente importante, porque tú pasas por las calles de Babilonia y ahí están las imágenes de estos dioses, del sol y la luna. Y no sé si te parece, este versículo 16, al final, hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Nosotros hoy tenemos mucho acceso a la cantidad de estrellas y a todos los soles y a los planetas, pero en la Biblia son jugadores o son actores extra, totalmente extra. Están detrás del sol y de la luna, porque el sol y la luna son los que van a tener un juego real sobre tu vida. Son los que de alguna manera están Dios utilizando para organizar tu vida. Están ahí simplemente para mostrar las habilidades creativas de Dios y los poderes de Dios, pero nunca van a tener un juego. Y de nuevo, esto es bien importante, porque a ellos también se les hacía dioses en ese tiempo. Todas las estrellas, todas estas cosas eran dioses. Pero ¿qué te dice Génesis? Dios los creó, los puso ahí y no tienen ninguna significancia. Esto es una cosa para que ubiques tu vida. Y si tú estás teniendo en el exilio o en tu vida alguna tendencia a adorar, inclinarte, llamar ayuda a cualquier otro ser que no es Jehová Dios de Israel, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu, Génesis lo que te quiere decir es que todos los otros jugadores son jugadores extra. Hace un tiempo tengo un muy buen amigo, voy a guardar su nombre, sí, pero me llamó hace un tiempo y me dijo, Checho, como me dicen mis amigos, mira que tengo un amigo, fue a donde un tipo, oraron por él, le hablaron de Jesucristo, pero luego lo bañaron con unas matas. ¿Eso está bien o no? A lo cual yo dije, lo que Gálatas 5 enseña, si tú le sumas algo a Jesús, lo pierdes. Si no le sumas nada a Jesús, te lo quedas. La presuposición es que Jesús no puede ser enriquecido. ¿Cuál es el mejor camino para perder tu relación con Dios? Tener a Jesús y tener algo más. Algo más en lo que te recuestas, algo más a lo que le das importancia en tu vida, algo más en lo que te apoyas. Cualquier cosa. Y Pablo, que yo personalmente creo que Pablo no cree que puedas perder tu salvación, dice una cosa que parece contradecir todo lo que él nos había estado enseñando en Romanos capítulo 8, porque Pablo dice esto: de la gracia han caído los que se justifican por cualquier otro medio que no sea Jesucristo.
Y lo que él está intentando hacer es bastante incisivo. Está intentando decirte, súmale algo a Jesús y todo se va a acabar en tu vida. Súmale algo a Jesús. Génesis quiere hacer el mismo caso que Pablo está haciendo. No le sumes nada a Jesús, que el único personaje principal de esta historia es Dios. No le sumes ni el sol, las estrellas. Dios los creó tarde y colocó estrellas detrás del sol y la luna simplemente para alumbrar, pero no son dioses, no tienen ningún poder. Versículo 20. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. Hasta ahí está buenísimo. Y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Y esta idea de los monstruos marinos, me vas a tener que creer esta, ¿sí? Pero por allá, en el tiempo del antiguo lejano oriente, cuando una persona hablaba de un monstruo marino, estaba hablando de espíritus poderosos que atacan a los seres humanos o que tienen poder. Pablo habla de ello en sus textos diciendo las potestades. Pero ¿qué nos dice Génesis? Dios creó todo, incluyendo los espíritus poderosos y las potestades. Es más, los colocó en un lugar y Él es el que tiene dominio sobre ello. Y de nuevo, esto es bien importante si estás en el exilio, pero cuando tú vas por la calle hay imágenes de los monstruos marinos pistados por ahí y tú quieres decir cosas como estas. Dios hasta tiene control de todo lo que pueda tocar mi vida. Él es el que lo creó. Nada se le sale de los poderes a Dios. Esta es una linda manera de vivir la vida. ¿Sabes? Génesis capítulo 1 es como el Evangelio. Dios está intentando decirte, yo soy el que tiene control de todas las cosas que pasan en tu vida. Nunca vas a encontrar algo que tenga un poder o un rol más significativo y yo soy el que creó todo. Y tú puedes colocar acá cualquier cosa, las guerras, los grandes poderes económicos, las grandes naciones, los que están oprimiendo, las guerrillas. Dios tiene control sobre todo ello porque Dios es el que permite que todas estas cosas ocurran. A que te sorprendí un poquitico con esa, ¿no? Cierto, porque no parece, cierto, pero los grandes monstruos marinos y todas estas cosas tienen que ver con los poderes espirituales. Versículo 22. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día es jueves. Es simplemente jueves. Dios está queriéndote decir, esto es una parábola. Si tú te acercaras a Moisés y le preguntara, oíme, contame cómo es que Dios creó todo, él te diría, vamos a hablar de cómo Dios hace las cosas en una semana. Sí, este es el punto de la historia. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Y lo que te está queriendo decir el pasaje es que Dios no siempre crea igual. Dios a veces trabaja con cosas que están con defecto de fábrica y a veces crea las cosas de lo que ya creó. Porque ¿qué es lo que produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles, animales de la tierra según su especie? Y así fue. Este no es un versículo a favor de la evolución. ¿Sí? No, es un versículo en el que Dios está diciendo, yo no creo las cosas siempre de la misma manera. A veces creo las cosas con cosas que ya creé. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, el ganado según su especie y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y que dijo Dios, todo está bueno por ahora. Y ahora viene lo importante de la escena. Este es el primer punto alto. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. No hay imagen de Dios sin que los hombres y las mujeres estén trabajando juntos, ¿no? Porque este versículo precluye que el hombre sea la imagen de Dios. Ahora, ¿qué significa que el hombre haya sido hecho a la imagen de Dios? Solo significa una cosa y nada más. Significa que si Dios tuviera un cuerpo humano, se vería como tú. Porque a Dios le gusta tener representaciones de Él caminando sobre la tierra. El punto es este, Dios lo crea todo y luego Él mismo dice, yo necesito que haya gente, que haya algo que sea como yo sería sobre la tierra. Lo cual hace tan grave la idea del homicidio, el asesinato, el robo y el maltrato entre los seres humanos.
Porque cuando Dios crea a los hombres, lo que Él quiere decir es, yo voy a hacer gente que me va a representar. Y por eso dice, y ejerza dominio. Porque ¿quién puede ejercer dominio? El que lo creó, Dios. Pero como él está ahora haciendo gente que lo va a representar, que es como si Dios tuviese un cuerpo humano que se vería como tú, ellos van a ejercer. ¿Y cuál es el punto? Que se tiene que ejercer dominio sobre los animales, sobre las plantas, sobre todo, porque es peligroso este mundo. Es difícil. Lo que Dios crea viene con mucha fuerza y necesita que alguien lo pueda dominar, que alguien lo detenga, que alguien lo mantenga a raya, y por eso es tan mala esta idea de... Así, esto es importante. Génesis capítulo 1 no presupone ni que los animales se vayan a comer entre ellos, ni que los seres humanos vayan a poder matar vaquitas para comerla o pollos. Esto va a llegar hasta el capítulo 9, versículo 13, creo, cuando Dios le va a decir a los hombres, a partir de ahora pueden comer animales. Cuando Dios crea todo, el punto de la historia es que todo tiene que estar en armonía, porque hay un representante de Dios caminando sobre la tierra. Dios está caminando sobre la tierra en sus representantes. Pero el pecado todo lo daña, ¿cierto? Y la primera cosa que el pecado va a dañar es la armonía en la cosa tan buena que Dios creó. Y dice el versículo 28, y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y también les dijo Dios, miren, esto va a ser importante para cuando, ¿te acuerdan lo que la serpiente le dice a Eva? Con que Dios te dijo que no puedes comer de nada, eso es lo que le dice. No le dice que no puedes comer de este árbol. Las palabras de la serpiente son con que Dios te dijo que no puedes comer nada. Y ahora mira lo que Dios le dice. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto de semilla, que da semilla, esto les servirá de alimento. ¿Sí ves de qué vas a comer? De las semillas, ¿no? De los árboles. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. ¿Qué fue lo que les dio Dios a ellos en una palabra? Todo. ¿Y qué es lo que Satanás viene a decirte? Así que Dios no te dio nada. Esa es siempre la mentira de Satanás. Que te enfoques en una cosita que no tenés para que ignores todo lo que tienes. Es que lo que yo quiero es eso. Eso es lo que uno anhela decir, eso es lo que yo quiero. Y el versículo 31 dice así, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Así que después de que estamos en sábado en este momento, o en viernes, perdí la cuenta, Dios es como un artista que paró y dijo, mira cómo me quedó bien todo esto. Y Dios se va a detener de crear en este momento. Pero tú ya sabes que Dios tiene una habilidad para crear y recrear tu vida. Ya lo tienes súper claro. Pero la historia de creación no se acaba aquí. Capítulo 2. Este fue un error de los que le colocaron numeritos a la Biblia. Le colocaron numerito a la Biblia en la Edad Media. Y se lo tenían que haber puesto en el capítulo 2, versículo 4. Por eso se ve raro acá. Así fueron sacados los cielos y la tierra y todos sus huestes. Sus ejércitos, son muchos. Una mejor traducción era ejércitos. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en este séptimo día de toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado, que él había hecho. Este es el segundo punto alto. El primer punto alto era que Dios creó a los seres humanos y el segundo punto alto es que Dios bendijo todo. Lo que esto quiere decir es que lo que él bendijo va a subsistir, va a estar viviendo. Por eso pues estamos nosotros acá. Versículo 4 del capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Lo que él te está diciendo es, se acabó la predicación, la primera predicación. Se acabó la primera predicación de las habilidades de Dios. Y vienen otras predicaciones. ¿De qué trata la segunda predicación? De lo mismo. De cómo Dios crea, nada más que te lo van a decir de otra manera para que se te clave bien profundo. Es extraño que en un solo libro aparezcan dos historias, ¿cierto? Lo que la Biblia generalmente hace es contarnos, ¿te acuerdas, por ejemplo, cuántas veces Saúl
traiciona a Dios. 2 veces, porque es tan importante que te lo quieren decir 2 veces para que lo recuerdes. Bueno, lo que quería que hiciéramos ahora es que podamos orar, sobre todo si tu vida tiene algo de desorden hoy. Si tú ves tu vida y dices, mi vida está tremenda, por este error que cometí ha desordenado mi vida. O esto que hice ha desordenado mi vida. Y que tú le puedas decir a Dios esto. Ven y ordena todo. Con este poder que tú tienes para separar y ordenar las cosas, y también con este poder que tú tienes para hablar las cosas y que lleguen a existir. ¿Te parece? Padre, muchas gracias por tu misericordia. Nosotros te pertenecemos. Nosotros somos tuyos. Señor, algunos de nosotros hemos hecho cosas que han desorganizado nuestra vida o estamos hoy viviendo un desorden. Estamos teniendo que solucionar problemas. Pero aquí dice, Señor, que tú tienes una habilidad para crear las cosas de la nada y tienes una habilidad para organizar las cosas de nuestra vida de la nada. Por favor, organiza nuestra vida. Por favor, organiza nuestra vida. Por favor, organiza mi familia. ¿Y por qué no le hablas a Dios de esa cosa que desorganizó tu vida? O de ese patrón de tu vida, o de ese ciclo de tu vida que ha desorganizado. Estas son palabras para el exilio, estas son palabras para tu exilio. Señor Jesús, yo acostumbro a hacer esto, yo acostumbro a decir esto, yo siempre me meto en esto. Ayúdame, soluciona mi vida. Tú que tienes las habilidades para hacerlo, soluciona mi vida. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor Jehová. Nosotros somos tuyos. Mira, Señor, mi boca, mira mis sentimientos, mira lo que digo, mira lo que hago. Organiza mi vida, por favor. Ten misericordia de nosotros. A Jehová clamé en el día de mi angustia y Él me contestó colocándome en un espacio abierto. Que Dios organice tu vida porque Él tiene las habilidades de hacerlo. Porque Dios separa lo oscuro de lo que brilla. Dios separa el mar de la tierra seca. Dios separa las estrellas. Dios hace, el único en el que te quieres refugiar es en Dios. Dios tiene el poder de solucionar las cosas porque Él tiene el poder de hablar las cosas y que sean hechas. Como de la nada. Si tú tienes una vida que está desorganizada y vacía, ten esperanza. Dios elige trabajar con este tipo de cosas. Amén.